En este transcurrir de la historia de Baja California Sur, hablemos ahora particularmente de las misiones jesuíticas californianas. De origen italiano y con 35 años de edad encima, Eusebio Francisco Quino llegó a Veracruz en 1681 y apenas 2 años después fue comisionado con el cargo de cosmógrafo real y misionero junto con el también jesuita Pedro Matías Goñi en la expedición que comandaría el gobernador de Sinaloa, almirante Isidro de Atondo y Antillón, en uno de los esfuerzos más serios del virreinato para fincar su supremacía definitiva en la península. Partiendo de la costa sinaloense, llegaron el 1 de abril de 1683 a La Paz, que ya había sido rebautizada con este nombre por Sebastián Vizcaíno desde 1596. Allí construyeron un pequeño campamento que denominaron Real de Nuestra Señora de Guadalupe y procedieron a establecer los primeros contactos con los aborígenes guaycuras, cuya lengua se dedicaron Quino y Goñi a aprender, en tanto se daban los pasos iniciales para la evangelización. Es aquí, de hecho, donde Eusebio Francisco inaugura su vida misionera. El almirante y Quino realizaron incursiones exploratorias al suroeste y al oriente de la zona. Encontraron perlas en la bahía y un yacimiento de sal en una isla cercana. Las dificultades comenzaron cuando alguno de los nativos hirió a uno de los tripulantes y otro de estos desapareció al quererse castigar el agravio. Habiendo visitado luego el puesto un grupo de indígenas, Atondo ordenó dispararles un cañonazo, matando e hiriendo a varios. Así, debieron abandonar el lugar para ir a reabastecerse a la bahía de Ajiabampo. Volvieron a la península a fines de septiembre hasta un punto que llamaron San Bruno, por la celebración de la fecha, el 6 de octubre, que todavía es día de San Bruno de Colonia, un poco al norte de lo que sería poco después Loreto. Hallaron agua, amistaron con los naturales, erigieron una especie de fuerte y emprendieron cultivos. Llevaron a cabo intensas jornadas de exploración de la tierra hasta llegar a la costa del Pacífico, todavía con la idea de estar en una isla. Fue recorrido el litoral por el Golfo en busca de un paso marítimo al océano que obviamente no encontraron. Cruz Acuña Gálvez, en su libro El romance del padre Quino, refiere que desde los primeros días de la fundación, entre comillas, desmontan un terreno y siembran maíz, trigo, calabazas, etc. Los barcos con frecuencia cruzan el Golfo y van al río Yaqui y se abastecen en aquellas prósperas regiones. Quino manda traer de allá árboles frutales, ganados, membrillos, duraznos, etc. Y se planta un huerto y gran variedad de legumbres. El mismo Quino cruza el Golfo y trae del Yaqui más caballos y más provisiones. Algún tiempo después se suma a la empresa el padre Juan Bautista Copar, quien al cabo logra redactar un catecismo y otros escritos en lengua cochimí que aún lamentablemente no han sido encontrados. Por circunstancias diversas, escasez de agua, falta de abastecimientos, enfermedades como el escorbuto y la demostrada improductividad de la pesquería de perlas, entre las principales,
En mayo de 1685 fue levantado el campamento y se puso proa al continente. En aquellos sitios quedaban multitud de nativos amigos, muchos de ellos ya bautizados, que posteriormente facilitarían nuevas entradas a la región. Juan de Salvatierra y Visconti nació el 15 de noviembre de 1648 en la ciudad de Milán, quinto y último hijo de Juan Salvatierra, andaluz, de familia noble, y Bárbara Visconti, descendiente de los duques de Milán. A temprana edad fue a vivir a Cremona con su hermana, que había casado con el gobernador de esa ciudad. Constancia le promovió la vocación por la vida religiosa y su cuñado por la vida militar, y de ambos nutrió positivamente su espíritu. A la muerte del marido de su hermana, ésta ingresó al monasterio y el pequeño Juan regresa a la casa materna. La familia propone que se le envíe a la corte de Madrid, pero vence la opinión de su hermano Juan también de que estudie en el seminario de nobles en Parma de la Compañía de Jesús, donde aprende con destreza la esgrima, la música y el francés. Lo de tener un hermano homónimo se explica porque el padre de ambos había repetido su nombre de nuevo en el último descendiente, en vista de que el primero tomó pronto el hábito jesuita. Ya adolescente, salió del seminario y volvió a Milán por disposición familiar. Se intentaba hacerle contraer matrimonio. Cuando por esto pretendió huir de su casa y dedicarse a la conversión de gentiles con una esclavina de peregrino, un báculo, una bellísima imagen de pincel de la Santísima Virgen y un laúd, tal y como lo pinta el padre Miguel Venegas en su estudio biográfico El Apóstol Mariano, Juan le aconsejó abrazar el estado religioso para mejor éxito de su aspiración. Hace el noviciado en Génova con la misma orden y se agrega al de pila el nombre de María para hacer diferencia con el de su hermano mayor, lo que muestra además el naciente espíritu mariano del joven que lo acompañaría el resto de su vida. La rigurosidad con que tomó la observancia de las normas menguaron su salud y por prescripción médica fue trasladado a la casa de probación de Chieri, donde conoció al también novicio Juan Bautista Zappa, cuyos ejemplos y compañía habrían de ser grandemente influyentes en su vida. De 19 años de edad, fue admitido a los votos religiosos. Luego realizó estudios y ejerció el magisterio en Génova. Él y Zappa solicitaron ser destinados a América para difundir el Evangelio. Tenía Salvatierra 27 años cuando recibió junto con Zappa asignación a Nueva España. El 25 de mayo de 1675 salieron con ese destino. El 13 de septiembre siguiente llegaron a Veracruz y el 1 de octubre ya estaban en México, donde Juan María inició una febril actividad religiosa y académica con estudios de náhuatl que le permitieron predicar con extraordinaria fluidez a los indígenas. Se le cambió más tarde al Colegio del Espíritu Santo en Puebla y ahí llevó a cabo una laudable labor en favor de los indios y la cátedra. Regresa a la capital del virreinato.
en la iglesia de San Gregorio erige la capilla de la Virgen de Loreto a base de una colecta general. En 1680 es señalado para llevar la doctrina a la región tarahumara, donde realizó una notable tarea apostólica durante 10 años. Fue nombrado visitador de las misiones de Sinaloa y Sonora en 1690, y su primer trabajo fue sosegar uno de los frecuentes alzamientos de los Pimas y Tarahumaras. En ese viaje tomó el contacto inicial con Quino, quien logró contagiarlo de su entusiasmo por la evangelización de las Californias, a donde solicita ser asignado. Pero a principios de 1693, en vez de la licencia a que aspiraba, recibió la patente de rector del Colegio de Guadalajara, lugar en el que se supo ganar la voluntad general y desde el cual continuó promoviendo su adscripción a la tarea californiana. Otra evidencia de su creciente vocación mariana fue que en 1695 hizo construir en la capilla de Loreto en el templo de Santo Tomás de la Compañía. Poco antes de morir, pidió ser sepultado a los pies de la Virgen el sábado 18 de julio de 1717, a su paso por esta ciudad, Guadalajara, en un viaje desde Loreto a México. Ahí están aún los restos del padre Salvatierra. En 1696 se le hizo rector y maestro de novicios en el colegio de Tepotzotlán, del actual Estado de México, y aquí prosigue las peticiones de que se le designe para misionar en California. Después del fracaso de una siguiente expedición oficial a la península, la del capitán Francisco de Itamarra, el 6 de febrero de 1697, el virrey José Sarmiento Valladares otorgó la anhelada autorización a Quino y Salvatierra después de 6 años de constantes solicitudes para su establecimiento permanente en California, con el respaldo de la Audiencia de Guadalajara. Ambos sacerdotes se reunieron en Tepotzotlán con el religioso hondureño Juan de Ugarte y trazaron los proyectos de la nueva empresa, que en lo financiero se apoyaba en el plan de obtener un capital a base de limosna, advertidos de prescindir de todo auxilio del erario real, mas con la concesión de llevar soldados, así como nombrar capitán y gobernador. Salvatierra llevaba consigo el catecismo en lengua indígena que había escrito el padre Cópar, quien a la sazón prestaba sus servicios en la hacienda jesuítica de Santa Lucía, cercana a Zumpango del hoy Estado de México. El destino era San Bruno. Desde los primeros proyectos de asentar la cristianización en California, la Compañía de Jesús creyó conveniente apoyarla en las misiones ya establecidas en Sonora y Sinaloa desde finales del siglo XVI. Dice Delfina López Sarrelangue: la Orden de Loyola quiso hacer descansar el complejo californiano en las misiones de Sonora y Sinaloa, escasas en recursos económicos y abundantes en heroísmo humano. Y afirma: la unidad geográfica y económica Sinaloa, Sonora, Baja California fue reiteradamente observada y expresada por los misioneros sonorenses y californianos. En general, esta unidad geopolítica
mantuvo la atención de todos aquellos interesados en el noroeste mexicano. En segundo lugar, los reconocimientos de la costa peninsular, del Golfo y la fundación de San Bruno, hechos por Quino en la última mitad del siglo XVII, como dijimos, hicieron de este enclave cercano a la contracosta el más recomendable para convertirlo en el núcleo del empeño misionero. En resumen, el antiguo Real era el sitio más familiar a los jesuitas y el más inmediato a todo auxilio de la provincia sonorense, sobre todo del que obviamente estaba dispuesto a procurar el padre Quino, entusiasta promotor de la hazaña a la que paradójicamente él no pudo integrar. Así, se abordó la galeota Santa Elvira el jueves 10 de octubre, estamos en 1697, en Puerto Yaqui, llevando 10 personas, algo de harina y maíz, 30 reses, un caballo, 10 carneros, 8 caprinos y 4 cerdos. Aparte, en una lancha iban 6 hombres más, entre ellos el primer peruano que arribó a costas californianas. El martes 15 amanecieron en la costa de San Bruno y fue hasta el otro día en la tarde cuando Esteban Rodríguez Lorenzo, un militar portugués que acompañaba al padre desde México, junto con algunos marineros, saltó a la playa donde se reunieron con 5 aborígenes que los recibían pacíficamente. Ello era reflejo inobjetable de la estada del padre Eusebio Francisco en aquel lugar hacía 12 años. Instaron a los naturales, a los ocupantes del barco a que bajasen, lo cual hizo el jesuita con el alférez Luis de Torres y Tortolero, que fue pronto el primer capitán del presidio de Loreto. Una vez en suelo firme, se dirigió el padre Salvatierra a los del lugar. Los hice hincar, escribiría luego, y besando todos el Santo Cristo y el relicario de la Santísima Virgen, preguntéles por señas y media lengua por algunos de los indios antiguos mansos, y nos hicieron señas que estaban en el pueblo, convidándonos a que fuésemos allá. Hacia el crepúsculo llegaron al puesto, del que hallaron solamente paredes derrumbadas entre los matorrales, así como un pedazo de cortina. Cenaron granos de maíz y durmieron acompañados de los pocos nativos que encontraron, entre ellos uno que dijo llamarse Francisco, y que los proveyeron de agua escasa y bastante salobre, descubrimiento este que desanimó un tanto a los conquistadores. Al amanecer del jueves 17, reanduvieron la ruta, comentando los inconvenientes del agua, la media legua aún por el camino más derecho, que separaba el sitio de la orilla del mar, y otros factores desfavorables, cuando el capitán de la galeota ofreció mostrarles otro sitio más acomodado que él había reconocido en tiempo de la expedición de Atondo. Se trataba de la bahía de San Dionisio, algunas leguas más al sur. La decisión la dejaron a la suerte y ésta se inclinó por el cambio al punto sugerido, en el que arribaron 2 días más tarde. Y era el sábado 19 de octubre de 1697. Se iniciaban así 70 años de trabajo misionero jesuítico en las Californias.